Vamos al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. Leemos esta porción de la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando él en una de las ciudades, había allí un varón cubierto de lepra. Y al ver a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él. Y le mandó no decirlo a nadie, sino: ve, muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda por tu purificación, conforme ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se difundía más y más, y grandes multitudes concurrían para oírlo y ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús es nuestro sanador. No deja de sanar, Él no ha cambiado. El tiempo transcurre como un año impuesto por Dios sobre nosotros los seres humanos. Sin embargo, el Señor no cambia. Él no está sujeto a ningún cambio. Él no cambia, Él no muda. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Y es su voluntad la de sanar a sus hijos, es su voluntad la de salvar a todo aquel que abra su corazón para Él. Es la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo traer bendición y vida eterna a todo corazón que se abra en voluntad para Él. Esa es la voluntad del Señor. El Señor sigue sanando, Él no ha dejado de sanar. Alabados al Señor. Es más, le puedo decir, le puedo anticipar que ha habido males, enfermedades, achaques que han venido a nuestra vida y no nos hemos dado cuenta que estaban allí. Y el Señor la sanó, nos libertó, nos dio la bendición. Así que todo aquel que en esta hora esté sufriendo cualquier mal, cualquier azote, créeme que el Señor lo va a sanar. Yo lo creo. Para el Señor no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Y aquí somos 2, 3, 4, un poquito más, que creemos que el Señor toca y sana y liberta. Amén o amén. Denle un aplauso al Señor que sana y liberta. En este caso particular, hablamos de un milagro, un verdadero milagro, muy enraizado en la cultura hebrea antigua. Porque la lepra, Lucas dice lepra, pero bajo el vocablo lepra se esconden muchas enfermedades de la piel y que no necesariamente son superficiales, sino que son profundas. Va más allá de la epidermis. Pero Lucas dice, siendo médico, él habla de lepra. Un milagro que fue testimonio a los líderes religiosos acerca de la persona de Jesús. En la antigüedad hebrea específicamente, la lepra, ¿cómo se miraba? Desde la lupa hebrea antigua, ¿qué era la lepra? Era azote de Jehová. Era visitación del juicio de Jehová sobre el pecado del hombre. Así que los leprosos eran echados literalmente fuera de los límites de las ciudades en las cuales vivían estos hebreos, estos israelitas. La lepra posee unas características. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, uno no puede emparentar la lepra, esa de la cual habla Lucas, por ejemplo, con la lepra que todavía ocurre en ciertas partes de Brasil, al norte de Brasil, en ciertas partes de Asia y en ciertas partes de África. No es lo mismo. Hay un grado de diferencia notable. Entonces, el hecho de que un inmundo, un impuro, lleno de lepra, Lucas dice cubierto de lepra, es decir, estaba todo lleno de lepra, cubierto de lepra. No dice que la mano estaba leprosa, que la cara estaba leprosa, cubierto de lepra es lo que dice el relato del doctor Lucas. Así que ese milagro impactante, esa sanidad instantánea, fue dirigida para mover el andamiaje religioso de aquellos que no aceptaban para nada que
un leproso estuviese cerca de ellos. Hay un ejemplo bíblico, el de Naamán, un sirio lleno de lepra. Se le habló de un profeta y el profeta le dio una orden. Ni siquiera se presentó el profeta de Dios, sino que mandó la orden. Y él lo vio todo desde la lupa siria, desde la lupa humana. Y consideró que en Siria había mejores ríos que el Jordán. Y se negó a hacerlo, porque lo consideró como medio grosero de parte del profeta que no se presentara y que le mandara a sumergirse en las aguas del Jordán. A Dios gracias que alguien le habló y fue sano. Fue sano. Fue limpio. Alabado sea el Señor. ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés? ¿Qué le pasó? Le dio lepra. Y la lepra vino como castigo de Jehová por la murmuración que ella y el hermano Aarón llevaron a cabo en contra de Moisés, por el asunto de una esposa cusita que había tomado Moisés. Llegó la lepra. Hay otro ejemplo, el rey Usías. Cuando uno empieza a leer el libro del profeta Isaías, uno empieza y sépase que el rey de turno en ese momento, en los primeros pasajes, los primeros versículos, los primeros capítulos, es Usías. Algunos a veces se encuentran como Azarías. Usías reinó durante un poquito más de 50 años. Fue un rey próspero. Bajo Usías, Israel creció militarmente. En todas las áreas de la vida creció. Él incluso como rey tenía oportunidad de mandar a hacer unas cosas, mandar a hacer otras, e incluso en Jerusalén mandó a buscar ingenieros de esa época y mandaron a hacer ballestas. Una ballesta es el precursor de la metralla moderna. Era sencillamente una saeta, una flecha y el arco, pero la ballesta era más gruesa y a la vez disparaba varias saetas o varias flechas. Él mandó a hacer eso. Las catapultas, él las mandó a hacer. ¿Qué era una catapulta? Era una especie de complejo, mitad mecánico, mitad de madera, en virtud del cual una piedra de un tamaño enorme se colocaba y se catapultaba hacia y en contra de los enemigos. Eso mandó a hacer. Fue amigo del campo, Usías. Fue amigo del campo. El campo prosperó bajo el reino de Usías. Mandó a construir torres desde las cuales los vigías se daban cuenta que estaba ocurriendo. Y en el entorno militar político de los alrededores de Israel había temor por Usías. Pero Usías tuvo un gran problema. Hacía lo que quería y Dios lo prosperaba. Lo que se le llegaba a la mente, lo que él proponía, el Señor lo bendecía. Hasta cuando empezó a hacer algo que no tenía que hacer. Quiso ser las veces de sacerdote. Y el sacerdocio no le estaba dado a él. Estaba prohibido. Él no era sacerdote. Él no descendía de ninguna estirpe sacerdotal. No descendía de Aarón. No descendía de la tribu de Leví. No lo era. Sin embargo, entró al templo. Y mira cómo lo castigó Dios, con lepra. Los sacerdotes y el sumo sacerdote le salieron a regañarlo y se llenó de ira. En pocas palabras, yo hago lo que me da la gana porque yo soy el rey y Dios me prospera. Y el Señor lo hirió con lepra. Lepra. Y la lepra tuvo que haber sido tan terrible que nadie le dijo a él lo que había pasado. Cómo el Señor lo castigó. Sencillamente que la cara de estupor de los sacerdotes y del sumo sacerdote le indicaron que algo había ocurrido y corriendo lo agarraron. Ellos y otros sirvientes lo sacaron del templo y ni siquiera lo llevaron de vuelta a la casa real, al palacio real. No, lo llevaron a un leprosorio, porque el leproso en la antigua comunidad hebrea era considerado un inmundo, un contaminado
visitado por la ira de Jehová, sobre el cual había un juicio y se apartaban. Usías murió en un leprosorio y su hijo Jotam tuvo que ser rey regente. Entonces he dado esta pequeña vuelta para ilustrar lo que la lepra era en ese entonces. No lo es como ahora. Reitero, en ciertas partes de África, en ciertas partes de Asia y en una que otra parte al norte de Brasil se presentan casos esporádicos de lepra. Algunos llaman a un tipo de lepra blanca, la piel se vuelve como blanca. Hay un tipo de lepra que no es blanca y que permite que las pies se vayan cayendo y cayendo. Yo personalmente conocí a alguien con lepra. Los pies tenían lepra y tenían que caminar así. Caminaba raro porque la lepra empezó a comerse las carnes del talón de Aquiles. Ese señor vendía especias aromáticas, él vendía cositas por ahí para sobrevivir. Lepra. Así que en este contexto judío antiguo del cual toma información el doctor Lucas, el historiador Lucas, entendemos entonces la envergadura de lo que era lepra. Para la mente judía, lepra era sinónimo: Jehová te castigó, estás en pecado y Jehová visitó tu pecado con ira, con juicio. Alabado sea el Señor. Así que en este milagro vemos a Jesús autenticando su persona, autenticando su enseñanza. Y aquí, a través de este relato, entendemos y entendían ellos que el Señor traía bendiciones a la gente, específicamente a quienes el pecado había contaminado. Como Jesús se juntaba con el pecador, también se juntaba con el leproso, se juntaba con la prostituta, le sanaba, hacía algo que la rancia prosapia religiosa hebrea antigua, en la cabeza de miembros del Sanedrín, en la cabeza de escribas, en la cabeza de sectas como fariseos, saduceos y doctores de la ley, no entendía y rechazaba. Ellos se echaban para atrás y hacían alusión a la ley de Moisés. Ahora hablamos un poquito de esto porque el Señor no se contaminó. Cuando el Señor extendió la mano, ya la lepra había salido de este hombre. Ya había pasado algo aquí. ¡A su nombre! ¡Gloria! Lucas 4:18. Ahí debe estar, ¿cierto? No aparece. Lucas 4:18. Este milagro de la limpieza, de la sanidad del leproso, alertó a los líderes religiosos de la presencia del Mesías, porque fue una señal mesiánica. Solamente el Mesías, el Cristo unido, habría de venir y habría de llevar a cabo estos portentos, estos prodigios, estas maravillas. Y este fue principio de bendiciones en Galilea, porque estamos hablando hablar de Lucas 5 es hablar del ministerio de Jesús en Galilea. Alabado sea el Señor. Como el pecado, tal cual el pecado es la lepra, una enfermedad terrible de la piel, es más profunda que la piel misma. Levítico 13:3. Ahí debe estar, Levítico 13:3. Y la lepra no podía curarse con simples limpiezas superficiales, pañitos húmedos enjugados con aceite de oliva. No podía sanarse, no podía curarse. La persona que tenía lepra, a veces la lepra lo consumía hasta tal punto que estaban como secos, lepra blanca. Sin embargo, había otro tipo de lepra. Reitero, lepra aquí es un término genérico, general, se refiere a un montón de enfermedades de la piel. A veces esa lepra hacía que pedazos de piel se fuesen cayendo, la nariz se caía, las orejas se caían, parte de los dedos se empezaba a caer, es decir, toda una inmundicia. Y ceremonialmente hablando, para que el judío pudiese acercarse a las fiestas solemnes judías, no podía estar leproso, era echado fuera de los límites de la ciudad. Generalmente había unos lugares en donde ellos se reunían y no podían salir de ahí, so pena de muerte, so pena de un castigo mayor. Este leproso decidió violar una norma. Todo leproso no podía sino estar confinado al lugar ese.
campos, ¿no? Lugares fuera de las ciudades, no podían entrar, no podían acercarse. Y cuando hablaban a alguien era a la distancia. Esa era la ley, ese era el régimen hebreo del culto, de la ceremonia para ellos. Estaban proscritos, apartados por completo. Es decir, un leproso, desde la lupa hebrea, era un condenado a muerte. Lo consideraba ya muerto. Así era el asunto. Jeremías 6:14 habla de ello, nos trae luz acerca de esta realidad. Así como el pecado pique, se extiende, es un asunto nada grato. Es decir, aquí cuando yo leo Lucas, entiendo por ayuda del Espíritu Santo un montón de lecciones para mi propia vida y la vida de nosotros como comunidad cristiana evangélica. Hay algunos que desafortunadamente pisan el terreno pantanoso del pecado. Habiendo conocido al Señor, se apartan, se deslizan y toman la mala decisión. Y lo que hayan hecho, que es pecado delante del Señor, lo que hayan hecho, que a veces es pecado contra su propio cuerpo, porque hay pecado dentro y hay pecado fuera del cuerpo. Entonces, independientemente de lo que el hombre que conoce al Señor haga, que lo contamine, le quiero decir que el pecado no es estático. Nunca es estático, sino que va a llevar al hombre de una condición mala a una peor si se descuida, si no se echa para atrás, si no retrocede. El pecado nunca es estático. Por eso decimos que en el campo espiritual, en el mundo evangélico, uno o sube o baja. Uno no puede quedarse aquí, en la mitad. Dicho en términos apocalípticos, Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea: o somos fríos o somos calientes. Pero si somos tibios, significa de que hay una doble naturaleza en nosotros, una mixtura, cosa que abomina el Señor. Para el Señor, el ser tibio es una blasfemia. Es decir, si soy tibio, significa de que de una u otra manera he sido expuesto a la verdad de Jesús, pero a la vez la he rechazado. Y eso no le gusta al Señor. El Señor quiere absolutamente todo, o no quiere nada de ti. ¿Quiere tu compromiso o no quiere tu compromiso? Yo aquí lo he gritado y lo voy a seguir gritando. No tiene el Señor compromiso con nosotros si nosotros no estamos comprometidos con el Señor del cielo y de la tierra. No tiene compromiso el Señor con nosotros si no estamos comprometidos con el reino de los cielos. De una u otra manera nosotros tenemos que avanzar, no podemos retroceder. Retroceder es sinónimo de pecado. Así como el pecado se esparce, la lepra se esparcía, no se quedaba estática. No se quedaba estática, sino que progresaba, se regaba, era difusa, se difundía y llevaba a la persona a un estado en el cual los leprosos no exponían sus carnes, sino que estaban bien tapados. Uno ve escenas de los judíos antiguos, de los hebreos antiguos, ellos estaban tapados, nada de jean, nada de pantalones, sino que su vestir diferente al nuestro, al occidental. Y con más razón ellos se cubrían más para no para no dejar ver a los demás la vergüenza de la contaminación que en ellos había. Gracias a Dios que nosotros sabemos por la palabra que muchas enfermedades, que muchos nacieron enfermos, muchos nacieron con males, no porque ellos hubiesen pecado, no porque sus padres hubiesen pecado, sino en palabras del Señor, para que el Dios del cielo se glorificara en ellos. Alabados al Señor. ¿Se acuerdan del ciego del relato de Juan? Señor, hasta los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Ninguno. Sino que esta enfermedad el Señor la permitió para glorificarse en Él, y se glorificó. Alabados al Señor. Así que tú piensas, el Señor se va a glorificar en ti. El Señor se va a glorificar en ti. No esperes que ocurra para darle gracias. Anticípate. La fe que es un don de Dios. Efesios 2:8. La fe que es un don de Dios es una fe dinámica.
La fe nos lleva obligatoriamente a confesar, a soñar, a confesar y a darle gracias al Señor de manera anticipada por las cosas que necesitamos, por las cosas que aún no han tomado lugar. Y ahí viene la esperanza. Por la fe sabemos que lo vamos a obtener. Por la esperanza lo damos por sentado, como si el futuro ya fuera presente. Mira lo que dice el lema de nuestra iglesia, Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo que uno llama tiempo es un año que Dios creó desde el pecado de Adán y Eva hasta el final de la historia del género humano, cuando el tiempo deja de ser y somos embebidos en la eternidad de Dios. ¡A su nombre! Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y a veces no es lepra, a veces es otra cosa. El pecado, por ejemplo, 2 semanas antes de la celebración de estos carnavales pospuestos, oímos a hombres y mujeres, vimos a hombres y mujeres con un fuerte deseo, un ardor terrible de celebrar carnavales. Eran como animalitos medio cerreros encerrados durante 2 años. Se les abrió la puerta, patitas, ¿para qué te tengo? Y aún siguen celebrando, y aún siguen celebrando. Una mujer que escuchamos diciendo, ¡qué bien que hayan llegado los carnavales! ¡Padre mío! Y nosotros todavía creemos, como estamos en medio de la iglesia, somos parte de la iglesia, que hay gente que todo el mundo quiere al Señor. No, todo el mundo no quiere al Señor. De manera voluntaria. Hay muchos que toman la decisión de no quiero nada con Dios, no quiero nada con el Evangelio, no quiero nada con Jesús, no quiero nada de eso, déjeme vivir la vida como me dé la gana. Y lo dicen, así como los leprosos eran apartados fuera de los límites de la ciudad, los leprosos espirituales, los que mueren sin Cristo, son apartados al tormento eterno. Y mira lo que dice el Señor en Mateo 7, 21 adelante: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Alabados al Señor. Pues bien, eso lo dice Levíticos 13 del 7 al 8 y también Levíticos 13 del 44 al 45. El pecado se riega, el pecado pica y se extiende. Eso no es, yo solamente estuve con ellos una vez y me acosté con ellos una vez. De ahí no pasó, de ahí no pasó. Si usted no se arrepiente, hay una mancha. Y lo peor todavía que a veces queremos ignorar es que hay un abogado acusador. Y Dios se lo permite, que es Satán. Él te acusa. La Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos. Él acusa a todos nosotros, empezando por el pastor, nos acusa. Y cuando gritamos, cuando hablamos mal del hermano, cuando chismoseamos, cuando nos desparramamos en cosas que no vienen de Dios, te acusan. Y no solamente que te acusan de pecador, sino que Él dice al Señor, me pertenece porque es pecador. Y los pecadores son míos y se vienen conmigo. Ahí es cuando el Señor dice, Padre, mira mis huellas. Yo morí por esa persona. Y viene el Consolador, y viene el Espíritu Santo a hacer una obra de redarguir de pecado a ese hombre, a esa mujer. Dios nunca nos deja solo a nosotros, pero tenemos que tomar la decisión de buscar de corazón. Levanta la mano y alaba al Dios del cielo y de la tierra. Alabado sea Jesús, a su nombre. A su nombre. Por su impureza, por su contaminación, el leproso tenía que ser aislado. Así como los pecadores, los leprosos espirituales un día serán aislados en el tormento eterno, en el infierno. Palabra que en muchas iglesias no se debe mencionar. Está proscrita hablar de la palabra infierno, Hades. Dicen que no. ¿Para qué traer terronera al pueblo? Ya eso no se usa. ¿Cómo se consideraban a los leprosos? Ya como muertos. Ante los ojos del Señor, un pecador que, ¿cómo está? Para Dios, muerto. Muerto. Tiene que tomar la decisión de arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón
no hay nuevo nacimiento. Así que cuando estemos predicando la palabra y enseñando o evangelizando, tenemos que decirle a la persona: busca de Cristo, el Señor te ama, el Señor está contigo, Él es amor, Él quiere de ti que te arrepientas de tus pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Si no te arrepientes, Él no te puede perdonar, no, porque va en contra de su palabra. Tienes que arrepentirte. Esa es la verdadera evangelización. No podemos decir: Dios te ama, Dios es amor, Dios te acepta como eres. Ahí le falta algo, le falta decir: sí, eso es cierto, pero tienes que arrepentirte. Y arrepentirse es dolerte, reconocer que hiciste lo malo. Segundo, dolerte de lo que hiciste. Y tercero, procurar no hacerlo. Y cuarto, pedir ayuda del cielo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el Señor. Vamos al versículo 12. Eso fue una pequeñita generalidad acerca de la lepra. Tenga la Biblia abierta y lea en el versículo 12. Lucas 5:12. Dice, ahí leemos: en una de las ciudades, se refiere a una de las ciudades de Galilea específicamente, Galilea. Y leer a Lucas es leer el interés personal muy particular de este escritor, historiador y médico acerca del hecho de que la lepra cubría por completo a este hombre. No era cualquier tipo de lepra, no era cualquier persona. No había duda de que este hombre era leproso. Y así como Pedro hizo ante Jesús, este hombre cayó ante Jesús, se tiró de rodillas a adorarle. Como Pedro también apeló a Jesús como Señor, le dijo Señor. Haberse dirigido este leproso al Señor así, Señor, fue respetuoso y apropiado. Se dirigió a alguien con un poder especial de parte de Dios. Ahora bien, haga uso de su imaginación. Una ciudad, no sé exactamente cuál ciudad, la Biblia no lo relata, pero era en Galilea. Una ciudad en donde había leprosos que vivían marginados, proscritos, echados fuera, sin contacto social, sin una vida social normal, aún apartado de sus familiares. Sé que a veces los familiares se acercaban y les tiraban en sacos, en bolsas, les tiraban comida, les tiraban mantas y se las tiraban. No llegaban allá, no podían llegar porque se contaminaban y eran impuros ceremonialmente hablando, y no podían participar de las fiestas solemnes judías, ni tampoco ir al templo. Alabado sea el Señor. Así es que lo que hizo el leproso fue bien temerario. Expuso su vida, fue arriesgado, propuso en su corazón: voy para allá. Lucas no da mucha información o prácticamente nada de información con respecto a lo que él hizo, pero siendo leproso, cubierto por lepra por completo, seguramente salió de allá y vino al interior de esa ciudad, una de las ciudades. Vino, y al verlo todo el que lo vio, por supuesto que supo que era leproso. Se expuso a ser apedreado, se expuso a ser acuchillado, se expuso a la muerte misma. No le importó. De hecho, él ya era considerado muerto. Así es que expuso su integridad física y se fue a donde Jesús estaba. La necesidad es pronta para oír dónde está la solución. Y él escuchó que Jesús estaba ahí, porque la fama de Jesús iba increciendo, iba de abajo hacia arriba. Él mandaba a callar al que recibía la sanidad, pero ellos hablaban y hablaban y hablaban. Allá estuvo Jesús, me sanó Jesús, me quitó la ceguera, me quitó la sordera, echó fuera de mí un demonio, bla, 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 bla. La fama de Jesús iba creciendo. Así que desafiante, temerario, arriesgado, fue hasta donde Jesús. Ahora, ¿usted qué cree que Jesús estaba solo? No, había una gran multitud. ¿Usted qué cree que los discípulos ya no estaban alrededor? Claro que estaban ahí. ¿Usted piensa que no hubo oposición? Claro que hubo oposición. Ahora, ¿qué clase de oposición hubo? Hasta tal punto que este hombre llegó ante Jesús y se tiró de bruces. Fue de hinojos delante de Jesús y le llamó Señor. Ahí Dios hizo algo con este hombre.
al venir a Jesús, se expuso. Y a veces cuando uno busca al Señor, uno se expone, por un lado, a la burla de los demás. Burla de familiares, burla de hermanos que no tienen fe. Bueno, hermanos, entre comillas, no son ni primos. Se expone a la burla de tanta gente y se expone al ataque de las tinieblas. El hecho de vivir en santidad, de predicar, enseñar la sana doctrina, te expone al mundo de las tinieblas, pero no hay que preocuparse por eso, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Usted nunca está solo, siempre has estado, aún antes de convertirte al Señor de corazón, había ángeles dispuestos por Dios a tu alrededor, que te guardaron de bala perdida, de puñaladas, de atropellamientos, de todo tipo de desmanes contra tu vida, y Dios lo impidió porque te estaba preparando para un encuentro contigo en esta tierra a través de su Espíritu Santo. A su nombre, alabado sea el Señor. ¿Cuál fue la petición? ¿Cuál fue la petición de este hombre? Una petición, aquí hay una oración condicional. Cuando uno usa sí, si tengo tiempo voy, si quieres me puedes ayudar. Esa es una oración condicional del tipo 1, como dicen algunos gramáticos. Una oración condicional. Una oración condicional. Condicional. La petición condicional de él arrojaba duda acerca de la voluntad de Jesús para sanarlo. No arrojaba duda acerca del poder que Jesús tenía para sanarlo. Es decir, el leproso estaba absolutamente convencido de que el Señor lo podía sanar. Seguramente había escuchado que Él había sanado a muchos, libertado a otros tantos. Seguramente lo había escuchado. No tenía duda que Jesús tenía poder para sanarlo, pero sí dudaba si Jesús quería sanarlo. Y aquí encuentro una gran bendición para mí. Y espero que para ti. A veces nosotros nos acercamos al trono de la gracia en oración, dando por sentado de que todo lo que estamos pidiendo, como lo pedimos, en las condiciones que lo pedimos, el Señor lo va a dar. Y generalmente, ¿qué es lo que hace el Señor? Hacer su voluntad. A veces queremos que sea para allá. A veces queremos que sea para hace 3 días. A veces queremos que sea para mañana. Pero, ¿quién es el soberano aquí? ¿El que pide o el que recibe la oración nuestra, el Señor? Y esa verdad a veces no la deseamos oír, la ignoramos. Del hombre es el pedir, de Dios es el decidir si da o no da, y cómo lo da, y en qué condiciones, y cuándo lo da. Alabado sea el Señor. ¿Te enseña esto algo a ti? Yo no voy a dejar de pedir. Lo que quiero es que el Espíritu Santo me siga guiando para pedir como conviene. Es decir, según su voluntad. Aunque yo no lo entienda, porque yo no tengo por qué entender al Señor. Tengo que obedecerle a Él, caminar con Él. ¡A su nombre! Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra. La lección para mí es que este hombre, sabiendo que Jesús tenía poder para sanarlo, se sujetó a la voluntad del Señor a preguntarle, si tú quieres. Se humilló ante el Señor. Se humilló. Si tú quieres, si tú quieres, si tú lo decides, si tú tomas la decisión, si está en tu voluntad. Esa fue la actitud de este leproso. Y de este leproso tenemos que aprender lo mismo. Cuando llegamos al Señor a pedir, no lleguemos con altanerías. El Señor es un Señor caballeroso. Hay muchas oraciones que hemos hecho que el Señor no escuchó. Y no, eso no. Porque pedimos fuera de la voluntad del Señor. Fuera de la voluntad del Señor. Cuando nos humillamos y decimos, Señor, hágase según tu voluntad. Allí hay milagro. Allí hay sanidad. Allí la voluntad de Dios se ensancha en la vida de cada uno de nosotros. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Tan solo te pido que de mí tengas misericordia, que te acuerdes de mí, pero sosténme, susténtame con la diestra de tu justicia. Ayúdame, levántame en ti y en el poder de tu fuerza.
hágase tu voluntad en mi vida, como se hace tu voluntad en el cielo de gloria. Cuando esto hacemos, cuando esto pedimos, hermanos, el cielo está a nuestro favor. Cuando el leproso le dice, Señor, postrado, si quieres, puedes sanarme. Se sentía inmerecedor del favor de Dios. Se sentía desnudo de todo merecimiento para recibir sanidad. Así tenemos que acercarnos nosotros al Señor, desnudos de todo y con el corazón abierto y dispuesto para que el Señor haga en nosotros según su perfecta voluntad. Versículo 13. Miren el versículo 13. 5:13. Ahí aparece el Levíticos 13, todo el capítulo 13 de Levíticos nos enseña algo. A la luz de Levíticos 13, al extender la mano Jesús y tocar al leproso, ¿qué estaba haciendo Jesús? Lo impensable. Porque desde el exterior, cualquiera que lo estaba viendo, tenía que haber dicho, él no sabe que el leproso está inmundo, contaminado y no lo puede tocar porque ipso facto se hace inmundo, se hace impuro. Seguramente lo pensaron, porque como rémoras, las rémoras son una especie de pez que tienen entre la parte superior de la cabeza y la boca, tienen una ventosa, y a donde van los tiburones, ahí van las rémoras. ¿Cuál rémoras? Religiosas antiguas, donde iba Jesús, iban atrás a observar y a dar testimonio y a rendir informes en Jerusalén a sus superiores, a ver cómo pillaban a Jesús en una mentira, a ver qué hacían para hacer tropezar a Jesús. Así que Jesús estaba haciendo lo impensable. ¿Por qué hizo esto Jesús? Porque pudo haberle dicho a la instancia, ve, tu fe te ha salvado, como en otras ocasiones lo hizo. Ve, tu fe te ha salvado. Al centurión le habló, le mandó un mensaje. El centurión clamaba por su siervo que estaba mal. A distancia hizo un milagro. La mujer sirofenicia clamaba por su hija que estaba endemoniada. A distancia, Señor hizo el milagro. Hizo el milagro. ¿Por qué no lo pudo haber hecho aquí? No, porque quería hacer algo a propósito. El interés de Jesús siempre ha sido, desde esa antigüedad hasta nuestros días, el acercarse a aquellos que son proscritos por la gente en general en nuestra sociedad. Él no hace acepción de persona. Él es Dios recto, santo, justo en todas sus acciones. Hizo esto a propósito para expresar compasión de este hombre. Ahí aparece Éxodo 4:4, Éxodo 6:6, Éxodo 14:16, Éxodo 15:12, libro del profeta Jeremías 17:5, Hechos 4:30, como referencia bíblica de esto que estamos comentando. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Así que las palabras de Jesús, póngase en el lugar del leproso. Jesús no lo rechazó, lo vio venir, se postró, le habló y le preguntó, si quiere, puede sanar. Sí, si quiere, se sana. Sí, si quiere. Así que primero el hecho de aceptarlo ya era un paso bien gigantesco hacia su sanidad. Y las palabras de Jesús fueron las que lo sanaron a él. Lo sanaron. Cuando Jesús le habló, ya había sanidad en este leproso. La autoridad de Jesús obró en poder sobre la enfermedad y la contaminación ceremonial. Antes de extender la mano para tocarlo, en un acto de compasión, salió poder, virtud sanadora y libertadora de Jesús hacia la vida de este hombre, y antes de tocarlo ya estaba limpio, no se contaminó Jesús para nada. No es que Jesús violó las reglas de la limpieza cúltica o ceremonial, no. Es que la contaminación retrocedió antes del toque de Jesús y de la orden de Jesús. Cuando el Señor se acerca a uno, males se van.
Cuando el Señor se acerca a uno por su Espíritu Santo, lo malo que está en uno o lo malo que está alrededor de uno se va. No tiene lugar en nuestra vida el mal cuando Jesús se acerca por su Espíritu Santo a nuestra vida. Ay, alama, samacanda, alama, haya. Enfermedad, cualquier nombre que tenga la enfermedad, cualquier nombre que tenga el enemigo, cuando Jesús se acerca y pelea por nosotros, huyen despavoridos. Con razón la palabra nos dice, Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para nosotros la cruz es victoria. Victoria. Pero más que victoria, la dulcísima esperanza de la vida eterna. Vamos a darle un aplauso al Señor que nos ha llamado a la vida eterna. Gracias, Señor, a su nombre. Antes de tocarlo, antes de hablarle, ya había el Señor obrado sanidad en ese cuerpo. El cuerpo del leproso fue impactado violentamente por el poder dinámico del Cristo de la gloria. ¿Y por qué lo tocó? El toque de Jesús hacia él era una especie de bienvenida. Fin a tu aislamiento social y de vuelta a tu vida común y corriente. ¿Dónde hubo regocijo? En el corazón de este hombre. Y seguramente hubo regocijo en el corazón de sus familiares. Y seguramente hubo regocijo en el corazón de sus amigos, de la gente que lo conocía. Alabado sea el Señor, porque el Señor es Dios de familia. Él no se olvida que hablamos del leproso y la familia del leproso y los amigos del leproso. Hasta allá llegó la bendición de Jesús. A su nombre. Así que cuando el Señor te bendice solamente pensando en ti. No, pensando en tu familia, en tu núcleo familiar. Aleluya. Todos tus familiares que no quieren, los familiares nuestros que quieren ron, sancocho, junior y demás, están en la promesa. La salvación no es colectiva, la salvación es individual. A cada pecador le toca arrepentirse y buscarle a Dios de corazón. Sin embargo, es una promesa que el Señor tiene para nosotros, en el pacto que tenemos con Él. En la sangre del nuevo pacto hay una promesa de Dios extendida a cada familiar. Va a tratar con cada uno de ellos. No lo estorbe, no se meta, no sea necio, no sea necia. No diga, Señor, ten misericordia de Juanchito. ¿Acaso tú le estás pidiendo al Señor que tenga más misericordia de la que Él tiene? No, más bien dile, Señor, te doy rienda suelta, te doy permiso legal como hijo tuyo. Ponle la mano encima a este hombre, ponle la mano encima a esta mujer y permítele que vea el infierno, el cielo, lo que sea, pero ¡sálvalo! Y cuando le damos esta anuencia, este beneplácito, este permiso al Señor, el Señor dice, eso era lo que estaba esperando. Y manda un ángel, ve allá y tócale el cuerpo, se va a enfermar un rato. 3 meses se va a enfermar. Voy a tratar con él 3 meses. ¿Usted dice que no? Yo digo que sí. Alabado sea el Señor, a su nombre. ¿Qué es el cuerpo comparado con el alma? ¿Y qué es el cuerpo enfermo durante poco tiempo con tal de que el alma no vea corrupción? Alabado sea el Señor. Pablo, con la autoridad apostólica que tenía, en una iglesia en particular, encontró enemigos. Encontró maestros falsos, enemigos abiertos de él y del evangelio de Jesucristo. Hubo a uno del cual él dice que le entregó el cuerpo a Satanás con tal de que su alma no viera corrupción. Y sabes que una madre, cuando el hijo está en un caso extremo de enfermedad, de perdición, puede hacerlo. Conozco a alguien, voy a omitir el nombre, que hizo eso. Hijo, terrible, abogado, pero cosa tan terrible. Y esta señora cristiana evangélica que ya está en la presencia del Señor, oró. Ella oraba, ayunaba, vigilaba años enteros hasta que un día el Señor la guió y ella dijo, Señor, en esta hora con la autoridad que tengo, porque Él no se pertenece, le entrego su cuerpo a Satanás y que su alma se salve. Y eso pasó.
Así que ella tenía la dulcísima esperanza de volver a ver a su hijo mayor, de los varones el mayor, en el cielo de gloria y de eternidad. Gracias, Señor. No, yo no digo esto para traer terronera, pero me toca decirte la verdad. En otra iglesia no te van a decir la verdad. Te la van a adorar, te la van a pintar, te la van a poner plateada, dorada, de bronce, multicolor, arcoíris, lo que tú quieras. A mí me toca decir la verdad, más me vale decir la verdad. Amén. Amén. A su nombre. Bienvenida. Le dio el Señor con el toque, es decir, al extender la mano, ya había habido sanidad, sencillamente le estaba diciendo, ven, hijo, ven, levántate, ven. Y fue restaurado a su salud, fue restaurado a su hogar. Ese hombre tuvo que haber salido corriendo buscando a la familia diciendo, mira, estoy sano. Los vecinos de él tuvieron que haber hecho un tremendo alborozo. De hecho, yo creo por la envergadura de lo que le pasó, yo creo que él fue heraldo, evangelista y predicó de Jesús, porque al haber ido a su comunidad, a su familia, a los amigos, a decirle, estoy sano, miren mi piel, estoy sano, Jesús me sanó, Jesús está por allá, Jesús me sanó. Al haber dicho eso, hizo las veces de evangelista y predicó la palabra del Señor. Alabados al Señor. Y nosotros en Barranquilla con la boca bien cerrada, no hablando de Jesús, no hablando de las maravillas de Jesús. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. 5:14 de Lucas. Ahí aparece una cita, Lucas 7:22. ¿Sí aparece? Quiero que alguien me lo lea en alta voz. ¿Sí pueden leerlo? Y él mandó que no lo dio Lucas 7:22. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Y si usted sigue leyendo, coge tu Biblia y sigue leyendo, te vas a topar con algo que tiene que ver con el Mesías. Estaba preso, estaba por ser martirizado el Bautista, y mandó a algunos de los suyos a preguntar, ¿eres tú el que estábamos esperando? Cuando ya lo había bautizado. ¿Qué dice? Y respondiendo Jesús le dijo, hijo, haced saber a Juan que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Alabado sea Jesucristo el Señor. Un acto mesiánico, el sanar leprosos de la forma como el Señor los sanó. Alabado sea el Señor. La sanidad del leproso cuyo nombre no conocemos, pero un día conoceremos, fue un acto mesiánico. Por ende, el testimonio del leproso acerca de su limpieza lo podemos equiparar, comparar, elevar a la categoría de un anuncio de la llegada del Mesías. Este milagro ocurrió en Galilea, el distrito de Galilea. De Galilea a Capernaum el Señor lo usó como centro de misiones. Llegaba, salía, llegaba, salía, llegaba y salía. Así que, habiendo llegado a Galilea, con semejante demostración de poder, pero por encima de todo de compasión por el leproso, el Señor hizo un anuncio. Aquí estoy. Y eso se regó, se difundió que había alguien que enseñaba con autoridad, no como los escribas, y alguien que obraba los milagros que la hermana Milagros precisamente ha estado leyó en Lucas 7:22 en adelante. Llegó el Mesías, llegó Jesús. Jesús no quería que este hombre dejara de ir a Jerusalén. Él no quería que dejara de presentarse al sacerdote con la ofrenda requerida por la sanidad de la lepra. Eso lo dice Levíticos 14 del 1 hasta el 32. Ahí aparece nada más la cita porque es larga para que usted lo lea en su casa. Era inapropiado
que en la costumbre judía, en el ritual judaico, en el ritual mosaico, en la ley mosaica, no era apropiado que alguien que hubiese recibido sanidad como este hombre anunciara que estaba sano. Tenía que ir, y el Señor lo hizo, tenía que ir, se lo dijo, ve al templo, ve al sacerdote, preséntate, lleva una ofrenda y dile lo que pasó, en pocas palabras. No lo hizo, el Señor no le dijo que ignorara semejante verdad, es decir, el Señor no pasó por encima de la autoridad sacerdotal, no lo hizo, no ignoró, no abrogó la ley mosaica en este punto. Mira lo que dice el Evangelio: yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, y aquí la cumplió. Que éste haya sido desobediente por lo alborozado de la situación es una historia distinta. Alabado sea el Señor. Jesús era cuidadoso de no usurpar esta autoridad sacerdotal. Póngase de pie.